versión PDT, por favor, para que podamos entender con un lenguaje qué es lo que, porque a veces es difícil, ¿cierto? A veces el lenguaje no es muy claro, pero me gustaría que la escucháramos en la otra versión. ¿Listo? Ok. En el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas y en muchas maneras parciales y variadas. Segundo. Y en estos últimos días Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. Vamos a retener eso muy claro. El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Después de haber hecho purificación de pecados, se sentó a la derecha del trono majestuoso de Dios en el cielo. Yo creo que esa es la tercera. Hasta ahí. Entonces, todo lo que nos está diciendo este versículo es que Dios Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo una grandeza. Dice que aquí, de hecho, aquí hablan de una brillante grandeza. Dice, el Hijo muestra la brillante grandeza ¿de quién? De Dios. O sea, Él envió a su Hijo como representación suya y le dio lo mismo que Él es. Eso es lo que está diciendo ahí. El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Vamos a retener eso. De hecho, no lo imprimí, no lo tengo. Solamente vamos a leer lo que nos ponga Wilson en la pantalla. Y voy a tratar de hacer una plataforma para entrar. ¿Recuerdan a Adán? Génesis 1. Vámonos para Génesis 1. No, esa sí en la Reina Valera. Esa está más clara. En la Reina Valera está bien. Muchas gracias. Vamos a Génesis 1. Todo el mundo encontró Génesis 1, ¿cierto? No creo que sea difícil. Bueno, vamos a Génesis 1:26. Como diría el pastor, si no lo encontró, venga, porque hay que orar por usted. Bendito sea el Señor. Ay, bendito sea el Señor. 1:26 dice Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios hizo al hombre parecido al mico. No, por eso es que esa idea loca es mentira. Él lo hizo parecido a Él, conforme a su imagen y semejanza. Vamos a retener eso porque a veces como que se nos olvida. Y hablo por mí, también. A veces como que se nos olvida que nosotros somos imagen suya. Listo. Voy a guardar esta página porque la voy a necesitar bastante. Volvamos otra vez a Hebreos. Envió a su Hijo. Él envió a su Hijo, que era imagen suya, con un propósito a la tierra, ¿cierto? Hablamos de Adán hace poco. Antes de Jesús, nosotros sabemos,
que a él lo llamaron el segundo Adán, ¿cierto? Es llamado el segundo Adán. Vamos a devolvernos al primer Adán. El primer Adán, el que creó el Señor. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Así fue. Adán fue hecho, de hecho con sus manos. Él dice que lo formó como un muñequito y lo decoró y todo, y después le sopló aliento de vida. Formó a Adán. Ya había formado los cielos, la tierra, ya los había separado, ya había hecho la luz, de hecho él es la luz, ¿no? Tenía que simplemente proyectarla. Ya había hecho los peces del mar, ya había hecho las aves que iban a gobernar el cielo, los aires, las bestias de los mares, los monstruos y todo eso, dice la palabra. Adán, amados, que de hecho en el primer capítulo de Génesis habla mucho que de un versículo a otro como que está resumido, pero hay muchas cosas que se dicen que nosotros no sabemos. Por ejemplo, vamos al versículo 27 del capítulo 1. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Vuelve y lo repite por si acaso. ¿Se da cuenta que a veces la Biblia repite y repite? Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Dice, por un siervo decía otra palabra. No, varón y hembra los creó. El 28. ¿Y qué hizo Dios después que los creó? Los bendijo. Es que Dios tiene la particularidad que como padre lo primero que hace es bendecir lo que Él hace. Él no hace algo para maldecirnos. No. Él no hace algo, ninguna cosa que Dios haga es para maldecirnos. Inclusive si nosotros sentimos que nos está afectando, no lo hace para maldecirnos. Otro es el que maldice, pero Dios nunca. Mire lo que dice. Bendito sea el Señor. Y los bendijo Dios. Y les dijo, les dio enseguida una asignación al hombre. Él le dijo, a usted le ordeno esto. Impresionante lo que el Señor ponía en mi corazón. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Mire la asignación que nos dio. ¿Sabe que esa palabra señorear y sojuzgarla son términos bélicos? Voy a traducirlo. Tú sí sabes qué quiere decir, ¿eh? Términos bélicos quiere decir términos de guerra, de posesión de territorio, de gobierno. Esos términos que parecen sencillos, y nosotros lo leemos rápido, ¿cierto? Señorear la tierra, sojuzgar, fructificar, llenar. No, espera, vamos a hacer una red ahí, porque vamos hoy a entender cuál es nuestro propósito en la tierra. ¿Por qué Jesús después vino a recuperar lo que ya Dios nos había dado y nos fue robado? Porque nos lo robaron. Entonces hoy vamos a entender eso. Esa será mi misión hoy, amados, de la parte de Dios, que hoy podamos entender eso. No más. Que si hoy salimos de aquí con nuestro corazón y nuestra mente conectados al cielo, de que no soy un derrotado ni una derrotada, entonces habremos logrado la misión de hoy. Porque lo que le ha pasado a la iglesia es que piensa que ella está bajo los pies de Satanás, que cada vez que el diablo dice algo, entonces se va a cumplir en nosotros. El que está debajo, el que está en el polvo se llama Satanás y está debajo de nuestros pies, no lo contrario. No es lo contrario. Bendito sea el Señor. Vamos a analizar esos términos, señorear y sojuzgarla. Los dos primeros, que hablan de fructificar y multiplicación, son términos que hablan de producción, ¿no?
lo que nosotros debemos hacer, porque Él ya puso provisión en nosotros. Pero yo voy a dirigirme más a los otros dos términos. Ustedes saben que me gusta mucho esto, ¿no? De hacerle la guerra al diablo. Por quitarle un alma, sí. Bendito sea el Señor. Bueno, estos dos términos, yo me fui a buscarlo en un diccionario bíblico, a una concordancia bíblica. Porque en la... Espérate, voy a decirte cuál es la versión que tiene el término que necesito. Yo creo que es la Dios habla hoy, Wilson. Dios habla hoy. Necesito ese versículo, si te es posible, Génesis 1:28, pero en la versión Dios habla hoy. Vamos a ver cuáles son los sinónimos de sojuzgarla y señorear la tierra, ¿sí? Los dos sinónimos. Ahí está la palabra que está buscando. Y les dio su bendición a Adán y a Eva, ¿no? A los dos. Tengan muchos hijos, llenen el mundo, gobiernenlo. ¿Sí ve lo que están diciendo? El Señor dijo, gobiernenlo. No se dejen gobernar. Digo, no, ustedes lo van a gobernar. Gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Mire la palabra gobierno ahí metida en ese versículo. Eso significa sojuzgar, eso significa señorear. Es lo mismo. Señorear, sojuzgar, gobernar, dominar, someter, es lo mismo. Dios nos dio esa asignación. Cuando Dios nos dice a nosotros, vayan a hacer algo, nosotros tenemos que hacerlo, porque Dios lo dijo. No es cuento. Vamos rápido, porque la verdad no es muy largo. No tengo muchos versículos bíblicos para decir que esto es largo. No, son pocos. Nos dio esas dos misiones, que es una. ¿Qué pasaba con Adán? Vamos a hacer un estudio más profundo del versículo. Porque Adán, el Señor le dice que le trae todos los animales y todo lo que creó, y le dice a Adán, ponle nombre. Sí, él le dijo eso. Todo lo que creó. Génesis 1, vamos al 26. No está ahí. Y le trae todo y se lo entrega. Toma, Adán. Si lo encuentran ahí, me ayudan con eso. Le trae todo y se lo entrega. Y le dice, Adán, dale nombre ahí a esto. Ya él había puesto árboles. Él ya había hecho que naciera la hierba, dicen los versículos anteriores. Él ya había creado los monstruos del mar. Él ya había creado todo, pero nada de eso tenía nombre. Entonces viene y se los presenta hacia Adán. Y le dice, Adán, ahora póngale nombre a todo. Mira, ¿sabe qué me decía el Señor? Y yo creo que aquí lo han dicho. 1:15, 1:19, 2:19. Sí, aquí lo tengo subrayado. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo. Vamos a leer otra vez ese pedacito. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo ¿a quién? Ni siquiera a Eva. De hecho aquí Eva todavía como que a Adán se los presentó. Se los trajo a Adán. Cuando Dios nos manda a nombrar algo, es porque tenemos autoridad sobre esa que nosotros nombramos. Nuestros hijos nacen. ¿Quién le pone nombre a nuestros hijos? ¿La abuela? ¿El abuelo?
Nosotros le ponemos nombre. Puede ser que sí, el hermanito le diga, ay, este nombre, pero el papá decide si es o no. La decisión viene sobre el papá. El papá tiene autoridad porque le puso nombre. Lo mismo pasa con una mascota. Usted compra la mascota y le puso nombre a la mascota. Y unos nombres bien raros a veces. Pero le puso nombre a la mascota, tiene autoridad sobre la mascota. Y la casca cuando la mascota hace lo que no debe hacer en la casa. Y le da, y también la apapacha cuando la mascota se porta bien. Y si la mascota está enferma o algo, tiene decisión sobre la mascota. Con un terreno es lo mismo. Si compra algo, usted tiene autoridad. Lo llama como quiera. Le pone nombre. Mira, aquí tanto las naciones han tomado la autoridad que ahora este país se llama Canadá y le ponen visa para que nadie, todo el mundo entre. Tienen autoridad sobre un territorio, ¿cierto? Bueno, pues nosotros, cuando Dios le da a Adán esa propiedad, hace a Adán autoridad sobre lo que él nombra. Él lo hace autoridad sobre todos los animales, lo hace autoridad sobre todo lo que Dios creó. Él no lo hace autoridad solamente en el pedacito que Adán vivía. Mira, yo Luz, creo que Adán tenía mucho calor en verano y le decía, sol, está haciendo mucho calor. Bájale al asunto. Estoy sudando, Él tenía calefacción así, él no necesitaba nada de eso, él le hablaba al sol. Cambiaba la estación y estaba haciendo frío. No, está haciendo mucho frío. Sol calienta. Tengo frío. Hoy se me antojó chuleta. ¿Usted qué cree? Adán tenía autoridad de todo. Él tenía autoridad sobre la atmósfera, sobre todo lo que Dios había creado. Y Dios creó el sol y la luna. Él creó todo lo que se movía. Por eso era que el león no se le podía venir encima. Ay, león, cuidado. Tus límites son que yo soy tu amo. Tú no me puedes comer a mí. El león sabía cuáles eran sus límites. Las fieras sabían cuáles eran sus límites. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabía? Porque Dios le había dado esa autoridad a Adán. Por eso lo sabía. Nosotros tenemos que recuperar esa autoridad. Porque decimos poder, unción. Pero cuando salimos de aquí, como que el diablo carga con la autoridad así. Y entonces lo que acabamos de sentir, ¿para qué fue? Y lo que nos acabó de dar, ¿para qué fue? Lo que me dijeron ayer, todas las profecías que he escuchado, toda la palabra profética que he escuchado, ¿para qué fue? ¿Para que entrara por un oído y se saliera por el otro? Se tiene que hacer un producto en nuestro corazón. Tiene que haber algo, tiene que pasar algo en nuestro ser. Dios le dio autoridad a Adán y lo llama la palabra el primer Adán. Adán cae, pierde esa autoridad en el momento que le desobedece a Dios. Perdió todo. Adán era el dueño de todo eso. Él era el dueño de ese gran huerto donde lo puso. Ahí habían las frutas, los vegetales más sabrosos existían en ese lugar. La comida más exquisita se comía. Vea, más le voy a decir, Adán tenía que comer a la carta todos los días. Si Adán tenía todo a sus pies, él no necesitaba ir a Dubái. Las playas más hermosas estaban allá. Él tenía las cascadas más hermosas. Él no necesitaba fotos. La foto era permanente ahí. Él solo se paraba ahí y la disfrutaba. Sí, esa era la verdad de Adán. Nosotros pensamos que Adán era un matachito así chiquito y así chiquito se quedó. Adán era un tremendo. Adán tenía una inteligencia superior, porque él no nació de hombre, de mujer, de vientre de mujer, ni siquiera, porque Dios lo formó y le dio todo. Él no conocía pecado, él no conocía maldad. Su inteligencia
que fue la que Dios puso en él, estaba al 100%. Mejor dicho, era un genio ese Adán. Era un genio ese varón era un genio. Él no tenía idea de lo que perdió. Más se lo voy a decir así: uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El hombre no sabía lo que él tenía. El hombre no sabía lo que Dios le había dado. Él no tenía ni la menor idea lo que Dios le había puesto en las manos a Adán. Él se acostumbró al asunto: yo me voy aquí, yo me voy allá. Yo le digo al sol, está calentando. Yo le digo a la luna esto. El día que quería impresionar a Eva, le decía: estrellas, brillen. ¿Usted qué cree que hacían las estrellas? Les tocaba brillar, porque Adán les había mandado. Y no necesitaba mucha historia. Él impresionaba a su Eva en cualquier momento. Yo no sé por qué se dejó tanto impresionar cuando ella le ofreció eso. Pero bueno, ahí tocará preguntarle algún día. Pero sí, en serio, imagínense todo lo extraordinario que un hombre puede hacer, lo hizo Adán. Que no lo diga aquí en la Biblia, no, es que no cabrían, dijo Juan, ¿no? Todo lo que pasó no cabría aquí. Pero Adán era un hombre superdotado por la inteligencia, por el Espíritu de Dios que moraba en él. Él no conocía el miedo, él no conocía los límites. Él no conocía límites, a él no lo limitaba nada. ¿Sabe cuál fue el único límite que él tenía que respetar? Y ustedes lo saben. Todo puedes comer, pero hay un árbol que no puedes tocar. Allá, pero el resto todo es tuyo. Haz como quieras, desbarata esto y vuélvelo a armar. Yo creo que él tenía la propiedad para decir: no, yo ahora la tierra aquí está así, la playa está allá. Señor, yo quisiera que esta playa la hiciera más cerca, porque voy a construirme una casita aquí. Yo quiero que la playa esté más cerca. Le decía a la agüita: corre hacia acá y acércame la playita a la casa. ¿Cómo quisiéramos nosotros tener una playa cerca? Él le decía: córrete. Yo quiero un río aquí que atraviese y que una cascada y que cuando yo me despierte suene. Todo lo inimaginable le pasaba a Adán. Yo no estoy hablando aquí cosas infladas. Adán era un varón, mejor dicho. ¿Sí se da cuenta lo que nosotros perdimos? Cuando él metió la pata, las 4 completas, Adán no se imaginó lo que él había perdido. Él pensó que era cuento. Claro, es que la muchacha come y me imagino, aquí lo ha dicho pastor: ay, no me pasó nada. Adán, mira, no me pasó nada. Si es verdad lo que decía la serpiente: come tú también. Entonces él dijo: ay, sí, es cierto, ya no me murió, voy a comer. Y entonces lo perdió todo. Entonces la próxima vez que él trató de decirle al sol, estaba muy caliente, el sol se hizo el loco, como que nadie había hablado, como que nadie le había dicho nada. Pero el Señor ideó enseguida un plan perfecto, porque Él dijo: yo le di poder a mi creación. Fue a mi creación que yo se la di. Yo no se la di al diablo. Estoy hablando como si fuera Dios, diciéndole a todos los testigos, porque Él estaba hablando a todo el ejército del cielo también. Yo le di poder, fue a mi creación, a Adán, no al diablo. Ahora yo tengo que hacer algo, y inmediatamente creó el plan para recuperar lo que es suyo. Pasaron muchos años y aparece en la tierra un hombre nacido de un vientre de mujer. Y todos sabemos el nombre de ese varón. En ese lugar nace el segundo Adán, que dice la palabra. Llega a la tierra por el vientre de una mujer. Y este hombre empieza a caminar en ¿cómo le digo yo? En una dimensión sobrenatural. Más, vamos a hacer un paréntesis. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Qué pasaba con Moisés?
Moisés salía donde Faraón y le decía: granizo, detente. Y el granizo se detenía. Plaga de langostas, fuera. Los piojos, todos, solo lo decía. Él ni siquiera ya le pedía a Dios. ¿Por qué cree que pasaba eso? ¿Por qué cree que pasaba eso? Porque tenía esa autoridad que Dios le había dado. Dios le había dicho: tú serás como Dios y Aarón será tu profeta. Así que solo dilo. Él le dio esa autoridad a Moisés. Imagínense, se la dio a Moisés, no la iba a dar a Adán, pues. Llega Elías. Vea, Adán tenía el control de las tormentas. Llegaba una tormenta y ¡ay! Cállese. Aquí no, que estoy en vacaciones, ¿no ve? Que tenía que, él callaba las tormentas, lo mismo. ¿No se les parece a algo? ¿No se les parece a alguien que hacía lo mismo? Oye, Elías, porque era Dios el que lo estaba haciendo, le dijo: cielo, tú no botas lluvia en 3 años y medio. Pero ¿cómo así? Un hombre, ¿quién se creía? Dios le dio autoridad para cerrar los cielos. ¿Tú qué crees que hacía Adán? No llueve hoy, porque hoy me voy de playa. Hoy me voy para la iglesia. Fuera. Yo me voy para la iglesia hoy. No llueve, porque me voy a ir a pie. Para completar me voy a pie, así que hoy no llueves. Se cerraban los cielos, no había lluvia. Elías hizo lo mismo. La razón de Elías era diferente a la que tenía Adán. Pero no estoy hablando de las razones, estoy hablando del poder y la autoridad que Dios le había dado a Adán y que la tenía Jesús. Cuando Jesús llega, por eso es que le chocó a todo el mundo. Eso chocó. ¿Cómo así que llega un hombre con tal autoridad que le dice a los demonios que se vayan y ellos se van? ¿Cómo así que llega un hombre con tal autoridad que pone las manos sobre un enfermo y este se sana? ¿Cómo es que llega un hombre que toca a los leprosos y los leprosos son sanados? Vea, le voy a decir una cosa. ¿Dónde dice ahí en la Biblia que Adán estaba enfermo? Adán tenía autoridad sobre su cuerpo. O sea que si Adán iba corriendo y se caía y se le hacía una chaguala, decimos por ahí en mi tierra, una herida, él le decía: te sanas. Y de una. Él tenía autoridad sobre su propio cuerpo, sobre las enfermedades. Él tenía autoridad. Por eso vemos a un Jesús, bendito sea el Señor, que caminó por sobre la tierra e hizo lo mismo. Por eso allá en Hebreos dice, volvamos a Hebreos. Por eso aquí en Hebreos dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen mismo de su sustancia, o sea, de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho también superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y tú y yo sabemos que está hablando de él. En 1 Corintios, vamos perdón. Primera de Corintios 15. Espérate. Sí, 1 Corintios 15, 42.
1 Corintios 15, 42. Del 42 al 45, o sea, me los va rodando. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Seguimos. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Sigamos. Se siembra en cuerpo animal, cuerpo natural, este que nosotros tenemos, resucitará en cuerpo espiritual. Porque hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Sigamos, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu viviente. Jesús es el mismo Adán, pero renovado. Es el mismo Adán, pero con lo que teníamos que tener nosotros. Nosotros debíamos tener lo que ese Adán tenía, lo perdió. Entonces el Señor dijo, pero se los voy a dar otra vez. Mira, lo único que nosotros perdimos, podríamos decirlo así, fue esta carne. Esta chuleta, dice por ahí un pastor. Esta chuleta fue lo único que perdimos. Y no se perdió mucho, ella se pudre. No hay nada y no pasa nada. Ella se envejece, se vuelve fea. No se perdió mucho. Porque lo que Dios quiere recuperar de nosotros fue lo que Él sopló sobre nosotros. Porque Él dice que hizo el matachito y le sopló aliento de vida. Entonces Dios llega y pone en Jesucristo ese poder. Pero mira, si de Adán nosotros, vamos allá, si de Adán nosotros heredamos incorrupción, si de Adán tú y yo heredamos el pecado, porque lo heredamos. La palabra dice aquí, en Hebreos, lo que estamos leyendo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice que a Jesús lo hizo heredero, pero Jesús no heredó lo de Adán. Jesús heredó lo que Dios le había dado a Adán y Adán lo había perdido. Jesús vino y lo recuperó. Eso fue lo que heredó Jesús. Ahora, si nosotros de Adán heredamos pecado, y el Señor dice que ahora tú y yo heredamos de Cristo, ya no heredamos pecado, porque Jesús no heredó pecado. Jesús no heredó pecado. Y eso es lo que hoy tú y yo heredamos. Tú y yo tenemos herencia. Y voy atrás. Les decía, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando llegó a los Gadarenos? A la tierra de los Gadarenos. ¿Qué autoridad tan brava tenía nuestro Señor? O tiene, ¿cuál que tenía? Tiene. Que no es sino que pisa un territorio. Porque ahorita aquí el gobierno, ellos necesitan un detector que uno se identifique para saber que alguien entró. Necesitan una máquina y entró, y si entró con documentos falsos, entonces se va a dar cuenta la maquinita. Pero en cambio allá no hubo ninguna máquina de ninguna especie. El mundo espiritual detectó, Dios mío, Señor, yo a este lo derroté. ¿Qué vino a hacer aquí? Yo a este le pisé la cabeza, yo lo hice comer lo que no tenía que comer. ¿Por qué apareció aquí? Él detectó. Él no necesitó mucho para darse cuenta que lo que estaba ahí era poderoso. Él lo identificó. Uy, pero esto se parece a aquel. ¿Sabe por qué estoy diciéndoles esto? ¿Por qué estoy compartiendo esto? Porque a nosotros nos cuesta creer que podemos ser como Jesús. Yo he escuchado, a mí me han dicho, me duele, ¿sabe? A mí me duele. Y el celo por la casa me consume. Me duele que me digan, ay, que es que Jesús tenía el Espíritu de Dios. Y entonces tú y yo, ¿qué tenemos pues? Y entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tipo de espíritu tenemos? Jesús tenía el Espíritu de Dios. De hecho lo tiene, está allá con Él, es Él mismo.
Pero tú y yo, ¿qué tenemos? No tenemos el Espíritu. No tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, si tenemos el Espíritu de Dios, ¿por qué todavía le comemos cuento a esos deseos y esas voces raras? Mire, antes, ¿qué es pasión? Vamos a hacer un test rapidito. ¿Qué es pasión? Atrévase a alguien a decir algo, cualquier cosa. ¿Qué es pasión? P-A-S-I-O-N. La hermana dice, algo que nos gusta mucho y lo invertimos todo. ¿Alguien tiene otra definición de pasión? Un deseo de hacer algo que le gusta a uno, ¿cierto? Que es más fuerte que uno. Los deseos, ese término pasión, hoy significa deseo sexual, deseo emocional y todo lo que ustedes dijeron. Pero ¿sabe qué significa pasión y qué significaba pasión en esa época? Sufrimiento profundo y extremo. Eso es pasión. ¿Por qué cree que le llaman la pasión de Cristo? ¿Por qué creen que le llaman la pasión de Cristo? Porque el Señor se gozó mientras lo latigaban. Ese era mi deseo, Señor, que me volvieran una llaga. Él le dijo a Dios, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Él no quería pasar por eso. Él no quería. Él sabía que eso le iba a doler mucho, que lo iba a desgarrar por dentro, que lo iba a despedazar. Él lo sabía. Sabía que no iba a quedar completo. Lo único que faltó fue que desmembrara a nuestro Señor Jesucristo, pero fue que no fue permitido que ni siquiera le rompieran un hueso, porque Dios no le permitió hasta allá eso. Porque Dios es el que manda y Él puso límites ahí. Pero lo volvimos nada. Por eso le llaman la pasión de Cristo. Fue un sufrimiento profundo. Sufrimiento profundo, terrible, con mucho dolor. Eso significa pasión. No es el otro pasión, sino que nosotros ahorita, el mundo y sus... Entonces yo quiero tener una pasión por Cristo. Ahorita lo vamos a pensar, ¿cierto? Para decir que quiero tener pasión por Cristo. Como que se le abren los ojos a uno. Solo con una palabrita. Todo lo que puede cambiar, el contexto que puede cambiar. Amados, vienen tiempos difíciles, muy difíciles. Y Dios dice en su palabra que aún los escogidos van a ser engañados. Y yo tengo temor de Dios, no miedo. Y por eso tenemos que predicar la verdad. Tenemos que predicar santidad, consagración. Porque van a venir cualquiera a decirnos cosas. Y yo no estoy hablando, mire, que sea muy claro, que no quiero que vayan a tergiversar esto por ahí en las redes, sobre todo en las redes. Yo no sé, hay hombres de Dios y hay mujeres de Dios. Eso es así, y hablan por el Espíritu y también lo sabemos. Pero lo pagano y lo sagrado no tienen punto de comunión. Lo pagano y lo sagrado jamás tendrán punto de comunión. Y ahí la iglesia se tiene que parar. O soy de Cristo. Le dijo el profeta Elías al pueblo. El profeta Elías le dijo: decídanse. ¿Por qué cavilan entre dos pensamientos? O le sirven a Baal o le sirven al Dios vivo y verdadero.
Nosotros leemos eso muy rápido, ¿sabe? Porque nadie se imagina lo que era servirle a Baal. Baal era un dios que exigía prostitución espiritual para poderlo adorar. A él le gustaba que el pueblo se prostituyera. El dios ese, que el Señor le reprenda al demonio ese, era un bicho de esos que le gustaba prostituir al pueblo de Dios. Eso fue lo que le metieron al pueblo. Por eso el profeta dijo: o le sirven a ellos o le sirven al Dios, el Dios. Decídanse a quién le van a servir. Es chévere. Y la sierva nos hablaba de los levitas, ¿se acuerdan? De lo que significaba ese llamado, separarse, consagrarse. Pero la iglesia toda está llamada a ser levita ahora. Entonces a todos nos toca pasar por ahí. Yo escucho a los jóvenes decir: es duro. Y yo conozco, tengo jóvenes en mi casa. Es duro. Hay jóvenes que me han dicho: bueno, usted conoció a Cristo a los 40 años. Y es verdad. Pero hay cosas que no podemos permitir. Y que a veces nuestros hijos no lo hacen bajo la autoridad nuestra. No lo hacen bajo la autoridad nuestra. Y hay cierta edad en la que ellos ya saben qué hacer. Y que es ellos con Dios. ¿Sí? Pero mientras estén bajo la autoridad de uno, nosotros se lo vamos a decir. Así le parezcamos a ellos cargosos, porque uno no quiere. Pero es que Dios nos llama a hacer eso. Romanos, vamos a Romanos. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Vamos a Romanos 4. Romanos 4:17. ¿Por qué creen que ese versículo está en la Biblia? Si Adán le decía al sol: no calientes mucho que tengo calor, es que él no tenía ropa. A él era el clima el que lo mantenía confortable. Entonces lo que tenía que adaptarse a él era toda la creación, no él a la creación. Que es lo que a veces nos pasa a nosotros. Nosotros nos queremos acomodar al mundo. No, qué pena, pero son ellos los que tienen que acomodarse a Dios. No, la creación se tenía que acomodar a Adán. Adán tenía calor. Sol, deja de calentar. Tengo calor. No tenía ropa y no la necesitaba, dice la palabra. Él no necesitaba eso. Así lo creó Dios. Si él hubiera necesitado ropa, ¿usted qué cree? Dios lo crea con ropa. Pero no necesitó ropa. Entonces el sol, la luna, las estrellas, la lluvia, la tormenta, todo tenía que adaptarse a Adán. Si Adán tenía calor, el sol tenía que cambiar. Si Adán tenía frío, la temperatura tenía que cambiar. El clima tenía que voltearse. ¿Usted qué cree? ¿Será que Adán no le dijo un día que él quería pasar una noche más larga con Eva? ¿No sería que le dijo un día: noche, no te termines todavía? Sol, no salgas. Sol, solecito, quédate dormido. Yo quiero una noche más larga con mi Eva. ¿Sería posible o no? Yo estoy diciendo bobadas aquí. ¡Ey! Iba para allá. Josué lo hizo. Y si Josué lo hizo, ¿qué creen que pasó para Adán?
¿Usted sabe por qué comparo mucho con Adán? Porque a la iglesia de Cristo le gusta mucho compararse con Adán. Sí. Ay, no, es que ese es el pastor. ¿Qué es él? A él es el que le toca. Él es el que está llamado. La iglesia está llamada a ser santa toda, pura y sin mancha. No solo al pastor, a la pastora, a los que cantan, a los que sirven allá, a los que sirven en todos los servicios. No solamente son ellos, Él viene por una iglesia santa, pura y sin mancha. Pero todavía no he entrado en materia. Eso solamente es el comienzo, porque lo otro es chiquito. Es así chiquito. Llega Jesús y nos hace herederos, porque ya toda esa herencia que habíamos heredado, inmediatamente apenas recibimos a Cristo, todo se hace nuevo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en el mundo, está en las costumbres, en la época, modernidad, son los viejos tiempos. Ahora todo es moderno, todo ha cambiado. De modo que si alguno está en Cristo, y Cristo no cambia. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo tiene que pasar. De hecho, Adán y todo eso se quedó atrás. ¿Y quién vino? Cristo. Entonces, ¿qué hizo Cristo ahora? Hoy, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Dijo: lo que Adán hacía, yo también lo voy a hacer. Les voy a mostrar que ustedes lo pueden hacer. Pero primero lo hizo Él. Él lo hizo. Él lo hizo todo. Yo necesito una parte. La parte que dice: y llama las cosas que no son como si fuesen. Como está escrito: he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Póngame el anterior, Wilson, para que haya sentido lo que estoy tratando de visualizar, de mostrar ahí. El versículo anterior: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Están hablando de fe. La promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, sino nosotros que ya no somos de la ley, sino también para los de la fe de Abraham. O sea, ahí entramos tú y yo, ahí entramos nosotros, el cual es padre de todos nosotros. Siga el siguiente. Como está escrito: he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. ¿A quien? Abraham, que creyó por fe, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y él está hablando de quién ahí. Mira, tú y yo somos hijos de Dios, y Él nos da la propiedad como herencia de Abraham de hacer lo que Él hizo. Vino Jesús y Él llamaba las cosas que no son como si fuesen. No había venido el Consolador. Le dijo a los discípulos. Vamos a Hechos. Él le dijo a los discípulos. No, Hechos no. Juan 14. Y aquí ya me salí del molde. Sí, ya me salí del molde.
Me salí del molde. Bendito sea el Señor. Juan 14. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sería el 16. Mira, 16, 14, 16. Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, ustedes, le conocéis porque mora en vosotros, en ustedes, y estará en ustedes. Él dijo que Él nos lo iba a dejar. O sea, Jesús vino y dijo: yo soy el segundo Adán. Mira, les voy a mostrar lo que Adán hacía. Entonces, el Gadareno fue una de ellas. No voy a pasar por ustedes conocen la palabra. Cuando él entró a Gadara y todo lo que pasó, lo identificó, lo detectó. El mundo espiritual. Ese es el Hijo de Dios. ¿Qué quieres con nosotros? ¿Qué pasó cuando estaban en la tormenta? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? No, muchachos, salgan de ahí, porque esa tormenta los va a acabar. No, venga por acá, yo les voy a guiar. No, Él le dijo a la tormenta: silénciate, cállate. Así le hacía Adán. Coherederos somos con Él. O sea que lo que hoy heredamos, lo heredamos de Él. ¿Qué quiere decir? Que si Él dice que digamos las cosas que no son como si fuesen, es porque hay poder en lo que tú dices con tu boca. O sea que lo que tú declares, alabado sea el Señor, tiene poder en la tierra, tiene poder en los cielos, y el mundo espiritual lo detecta. Por eso es que esta tierra está cambiando. Por eso es que vemos que esto está cambiando. Trois-Rivières no era así. Yo ahorita voy a las 7:30 de la mañana y hay un tremendo tapón en la autorruta. Yo, Dios mío, ya no quiero salir a las 7:30 de la mañana. Es una cosa terrible, oiga. ¿Y de dónde salió tanto carro? Le voy a decir una cosa: multiplicado por cuánto se multiplicaron la población de Trois-Rivières. Trois-Rivières aumentó de tamaño. Trois-Rivières aquí se han creado empresas y más empresas. Y esta era una ciudad empresarial, industrial, conocida por la industria papelera. Desde que yo llegué aquí, yo hace un cudané. Esta era una ciudad donde ¿cómo le digo yo? Se movía así. En la industria del papel, ellos exportan papel. Ellos exportan papel a Estados Unidos sobre todo, y a otros países, porque es fuerte la producción papetiera, aquí dice, la producción papetiera o papelera aquí en Trois-Rivières. Pero prácticamente todo se dirigía a las dos papeleras que hay aquí, las dos industrias de papel que hay aquí. Pero resultó, ya hablábamos de la llama, porque el siervo predicó el viernes de la llama, pero llegó una llama de otro país y se instaló aquí y se fueron juntando, ¿se acuerdan? Y se volvió una gran llama, y esa gran llama empezó a profetizar luz en medio de las tinieblas. Entonces las tinieblas de Trois-Rivières empezaron a ver: hay luz que no había aquí. Y entonces llegaron a los diferentes barrios donde ustedes viven, o las diferentes empresas donde ustedes trabajan, y llegó allá: no, pero aquí hay una luz. Pero si aquí solamente dominaban las tinieblas. Y el solo hecho de llegar luz ahí, y cuando tú empiezas a ver que te atacan, que las cosas no van bien, es un buen síntoma. Es muy buen síntoma. Eso significa choque con las tinieblas. Es inmediato que hay un choque con las tinieblas.
Entonces cuando ese choque se da, bendito sea el Señor, ahí sí levante bocina, porque en la boca hay poder. Vuelvo y le digo, me salí del molde. La palabra de Dios dice, creo que es en Proverbios, y no sé dónde está, Wilson, así que ayúdeme con eso. Que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y para que no crean en cuentos sino en palabra, nuestro hermano nos lo va a poner ahí en el ecrán para que nosotros veamos que así dice la palabra y que voy a creer lo que ella dice. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Voy a contarles una experiencia personal. Yo dije algo una vez, y a veces me pasa, y después que lo digo, yo, ¡ay! ¿Qué fue lo que yo dije? Porque reacciono a veces tarde. Pero les voy a contar una experiencia. Una vez dije algo, a veces lo digo, pero ya como estoy más prevenida cuando dicen algo en casa o algo, yo respiro profundo. No te voy a agradecer. Y ellos también, cuando yo lo voy a decir, de pronto también hacen lo mismo. Dije algo y a mí se me olvidó que yo había dicho eso. Pero el que lo escuchó no se lo olvidó. Y cuando pasó me dijo, ¿sabes que tú dijiste esto? Y justo ayer pasó. Entonces yo, ¿cómo así? Me dio cosita. ¿Qué fue lo que yo dije? Con temor le dije qué fue lo que yo dije. Dios mío, a veces uno es muy espontáneo, ¿se acuerdan? Y saca cosas, Dios mío, ¿qué fue lo que yo dije? Que uno tiene que ser responsable de lo que uno dice. Y dice la palabra de Dios que uno tiene que responder por eso. Entonces yo dije, ay, con mucho temor le dije, ¿qué fue lo que yo dije? Que yo iba a conseguir un trabajo. Ella es incircuncisa, esa mujer. El testimonio me acaba de venir al espíritu, yo no lo tenía planificado. Ella me dijo, tú me dijiste que antes de 3 días yo iba a conseguir un trabajo. A mí ya me habían empleado, eso fue cuando hice el curso de contabilidad. Y ella se confiesa católica, ¿no? Yo la invité, ella vino un día, un ratico y se fue, no toleró mucho. Pero sigo orando que un día conozca al Señor, porque fue un gran apoyo en ese periodo de tiempo en el que yo estaba en el aprendizaje de todo esto, de lo que es la contabilidad. Y ella, a mí me habían llamado por eso, eso eran planes de Dios. A mí me salió trabajo, pero era que el Señor ya tenía planes a mí de sacarme. Tiene que salir, ya tiene algo que hacer. Entonces a mí me salió trabajo primero que ella, pero la calificada era ella. Sí, ella era la que estaba calificada. Ella tiene conocimiento de contabilidad, estudió en su país, tiene diplomas, y muy buena en lo que hace. Pero en el trabajo me escogieron a mí, que Dios mío. Entonces ella vino como a mí diciéndome como que es una injusticia. Yo le dije, o sea, es mi Dios el que va a quedar ahí, ¿sí? No, yo dije, no. Yo le he hablado a ella de mi Señor, y mi Señor no es injusto. Entonces yo, espérate. Ella fue la que me lo recordó después, porque a mí se me olvidó. Ella fue la que me lo recordó. Entonces yo le dije, de aquí a 3 días a ti te van a llamar para un trabajo. Yo salí de ahí porque tenía que ir a trabajar, ¿no? A mí me salió trabajo. Y ella me llamó al día siguiente de que la hubieran llamado, algo así. Total es que se cumplieron, a los 3 días la llamaron, y ella me llama al siguiente día y me dice, tú me dijiste algo, y fue lo que les conté.
y eso se cumplió. Entonces me dio temor y todo, pero cuando ella me dice, tú me dijiste que me iba a salir trabajo, y me salió trabajo. Y estoy sorprendida. Bueno, por eso fue que ella vino a la iglesia. Pero yo le dije, perdóname, pero es que tú dijiste que Dios era injusto. O sea, no, yo no dije que Dios era injusto, tú dijiste que era una injusticia. Y Dios no es un Dios de injusticias. Dios es el Dios más justo que existe, más, es el Dios justo. Uno de sus nombres es justicia y verdad, dice la palabra de Dios. Entonces yo dije, Él no es injusto, Él es justo. Y por eso fue que te salió el trabajo. El trabajo de ella fue muy bueno. Ella duró años en ese trabajo. Yo no sé ahora dónde está, pero fue un muy buen trabajo donde la acogieron verdaderamente. Y ella fue un pilar para esa empresa. Ayudó a levantar esa empresa. Entonces, bueno, y eso fue algo ahí rapidito. Yo era muy chiquita espiritualmente, todavía estaba como bebé cuando dije eso. Y a partir de ahí eso quedó en mi espíritu, porque yo empecé a ver cosas que pasaban cuando las decía. Y entonces no fue que me dio miedo, pero me dio temor, porque si uno dice algo equivocado también puede pasar. Hay responsabilidad en lo que se dice, aún en lo que se desea. Y eso dio un giro impresionante. Vuelvo y le digo, yo me salí del molde ya hace rato. Hace rato me salí del molde. Pero vamos a cerrar, porque es el final de la prédica. En realidad es que todo esto lo hacemos, como vimos ahorita, por fe. Porque nada de lo que vemos aquí en Troa Riviera hoy es por otra razón que no sea por fe. Lo que Dios hizo cuando trajo a Jesús fue mostrarnos la autoridad que Él nos había dado desde el comienzo. Cuando Él le muestra todo eso, nos muestra todo eso a través de Jesús, lo que nos está diciendo es: cree en Jesús, porque cuando tú creas en Jesús, cuando tú lo aceptes en tu corazón, lo que está en Jesús viene sobre ti. Jesús, la justicia espiritual tiene una particularidad. Para nosotros recibir algo espiritual, tenemos que recibirlo de alguien que haya sido perfecto en eso. ¿Por qué recibimos de Cristo lo que recibimos? Porque Él lo recibió en pureza. Él fue santo, puro y sin mancha. Un ejemplo: nosotros hablamos de justicia. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué vivo lo otro? No me he salido del tema. ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Pues Jesús, dice su palabra, fue justo. Él fue justo en todo lo que hizo. Él no pecó. Él no cometió pecado, nunca se manchó, nunca se contaminó. Cuando vino a la tierra, caminó entre los hombres, se metió en un vestido como el que tenemos tú y yo, de carne. Se hizo hombre siendo Dios. Entonces Él sintió lo mismo que tú y yo sentíamos. Lo mismo que nosotros sentimos, Él lo sintió. Lo único es que Él no había pecado, entonces no había concupiscencia que lo siguiera. Pero Él sintió lo mismo, el dolor, el miedo, todo eso que siente el hombre lo sintió Jesús en la cruz. Pero cuando Él vino y nosotros dijimos: Señor, yo te acepto en mi corazón, yo tomo lo que tú eres, yo acepto lo que tú eres y yo lo recibo en mi corazón, automáticamente en el mundo espiritual se pasa a nosotros. Por eso hoy somos justos, porque la justicia que está sobre Él nos agarró y nos recogió. La coraza de justicia de la que habla el apóstol Pablo en Efesios 6, 10, 11, 12, por ahí. Esa coraza de justicia que hoy nos cobija fue porque Jesucristo de Nazaret la tenía sobre Él. Él es justicia. Jesús es justicia. Entonces el único que nos puede hacer justo es aquel que es justo. El único que nos puede hacer santo es aquel que es santo. El único que puede darnos algo que es esencia es Él.
Por eso hoy, cuando tú y yo caminamos sobre la tierra, vamos a recordar que el Adán del comienzo no fracasó por completo, porque Dios se creó un segundo Adán, más Él mismo descendió como un segundo Adán para renovar el pacto sobre nosotros. Hoy tú y yo no tenemos por qué vivir en derrota. La derrota se la llevó el diablo, pero tú y yo hoy somos más que vencedores. Entonces por fe le puede decir hoy a Dios: yo soy más que vencedor. Yo fui creada para algo más que lo que dice el mundo. Porque tal vez la circunstancia te dijo, ¿cierto? La circunstancia te dijo: ah, no, tú no vas a servir, tú no sirves para nada. Porque hay muchas personas que han vivido así. Ah, no, perdieron sus padres, un hogar, en ese hogar los maltrataron y le dijeron que no servían para nada. O tal vez sencillamente papá o mamá los rechazó y ellos se creyeron la historia de que habían sido rechazados por sus padres, entonces fueron rechazados por el Dios eterno. Y llega el diablo e inyectó una mentira en el subconsciente del ser humano para decirle: el diseño de Jesús no puede ir sobre ti. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Entonces, en el momento en que yo confieso a Cristo, recibo el diseño de Jesús sobre mí. Ahora ya sabe que le puede decir al sol, ¿cierto? Sabe que le puede decir a la nieve. Nosotros vamos a hablar cosas reales. Nosotros tenemos pleito con esa nieve. Entonces vamos a tener que hablarle a esa nieve. Si un solo hombre hizo cerrar los cielos, ¿por qué será que no podemos nosotros decirle a la nieve eso? Yo escuché un testimonio que en República Dominicana estaban orando por un evento y se venía un aguacero. Vale, bolas. Se venía un tremendo aguacero. ¿Y sabe qué pasó? El pastor llamó a las intercesoras e intercesores. Le dijo: empiecen aquí a orar, que se vaya para otro lado. Hay testigos aquí, ¿cierto? Gloria a Dios. A mí me lo contaron, yo no estuve allá, pero impresionante. Y yo sé que así es. No necesito estar allá para saber que así fue. Empezaron a orar y en cuestión de nada se disiparon las nubes que traían el agua. ¿A quién cree que le obedecieron esas nubes? Eso no pasó, eso pasó allí en la isla de los dominicanos. Y muy humildemente le voy a contar algo. Había una tormenta de nieve. Yo venía, no me acuerdo de dónde, tarde. Y ya habían dicho que había una tormenta, que terrible. Creo que fue la primera del invierno pasado. Ay, eso terrible, esa tormenta. Y yo no, yo voy a alcanzar a llegar a la casa antes que ya empiece. Yo voy a alcanzar. Yo ni llantas de invierno tenía todavía. Yo voy a alcanzar. Yo sé que voy a alcanzar. Me agarró por toda la rue du Parc, que es la calle que está antes de llegar a mi casa. Y yo iba, esa calle es larga. Y yo ya iba entrando cuando la vi. No puede ser. No puede ser. Te atreves a venir contra mí. Parece una loca. Yo, te atreves. No te estoy diciendo que te quites. Señor, y en mi mente: Señor, tú sabes que no tengo llantas de invierno. Que te quites porque voy a pasar. No, porque no veía nada. Era que no veía nada. La nieve cerraba, tú se sabe lo que es una tormenta, y estar uno en la mitad. Y eso fue terrible ese día. Eso hubo desastre por todas partes. Y oiga, y voy caminando y de pronto se me cierra así todo. O sea, yo no veía nada, solo la nieve que caía. Y entonces me dio esa rabia santa, ¿no? Yo dije: no voy a quedar aquí, porque yo pensé, dejo el carro aquí, me voy a pie. Cuando me di cuenta, no, yo todavía soy lejos de la casa, yo no voy a poder llegar a pie. Yo tampoco tenía ropa para invierno. No. ¿Sabe qué? Te quitas de la mitad, que yo necesito llegar a mi casa.
Así que en el nombre de Jesús que te ordeno que te quites. Mire, yo no les miento. Llegó un viento y hizo y se despejó y yo corro. Tengo por testigo a mi Dios que así fue. Fue una locura. Yo llegué a mi casa y le dije, se me atravesó una tormenta de nieve, acaba de salir corriendo. Porque el viento de Dios se la llevó. Entonces yo a partir de ese momento, mire, yo también he caído en momentos de duda. Yo también he caído en momentos donde no sé qué hacer. Yo también he caído en momentos de desaliento. Yo también lo he hecho. Pero llega algo de adentro. Ese fuego de adentro. Eso que Dios puso desde el nacimiento. Eso que no se apaga sino más. Y alumbra otra vez. Y viene y saca palabra por allá de esa que está guardada. Y dice, no, es que yo no te di espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No, es que yo no te hice a ti menos que el polvo. Ay, santo. Hoy, vamos, ore. Yo no sé cuál sea la situación. Bendito Dios, yo tengo situaciones duras. Por eso en la palabra está